Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. La sangre empapaba la manga del uniforme de Ben Carter, pegajosa y caliente contra su piel. El corte en su costado ardía como fuego líquido. Cada respiración dificultosa enviaba nuevas oleadas de agonía por todo su cuerpo. La misión se había ido al garete más rápido de lo esperado. Se había quedado para rescatar a un aldeano herido del fuego cruzado de los asaltantes. Ese momento de vacilación le había costado caro. El fuego de plasma crepitaba y silbaba a través del bosque alienígena tras él, iluminando el musgo violeta con destellos estroboscópicos de luz antinatural. Sus pasos tambaleantes dejaban un rastro carmesí sobre el suelo fosforescente, marcando su desesperada retirada como un faro. Los asaltantes lo seguirían directo hacia él si no encontraba refugio pronto. La visión de Ben se nublaba, con manchas oscuras bailando en los bordes. El botiquín de su mochila estaba agotado, usado en otros en el asentamiento antes del ataque. Su entrenamiento le indicó lo que significaba la pérdida de sangre. 20 minutos, tal vez menos, antes de perder el conocimiento. Después de eso, tropezó con una ruta expuesta, sus piernas debilitadas cedieron bajo él. En lugar de tocar tierra firme, sintió que se desplomaba, deslizándose hacia una grieta oculta. Una piedra resbaladiza pasó rápidamente mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Su hombro golpeó contra algo duro, provocando una nueva punzada de dolor por todo su cuerpo antes de que finalmente descansara sobre tierra fría y húmeda. Silencio. Solo el áspero sonido de su propia respiración y el suave tintineo del agua goteando del techo de la cueva interrumpían el repentino silencio. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido, reemplazados por la inquietante quietud de este santuario o tumba subterránea. Ben obligó a sus ojos a adaptarse a la penumbra. En el centro de la cueva, atrapado por un único rayo de luz de luna, filtrándose a través de una grieta en el techo, había un charco de agua brillante. El líquido parecía latir con una sutil luminiscencia, ondulando aunque no había brisa que perturbara su superficie. La desesperación lo impulsó a avanzar. Se arrastró hacia él, abriéndose paso a empujones sobre la piedra áspera con el brazo sano, dejando una mancha carmesí a su paso. El charco lo llamaba, prometiendo alivio al fuego que le ardía en el costado. Al llegar al borde, metió la mano en el agua helada y se la llevó a los labios resecos. Un trago, dos. Un extraño sabor metálico le cubría la lengua, como a cobre y algo más, algo ajeno. Pero no le importó. Su cuerpo clamaba por hidratación, por cualquier cosa que pudiera ayudarlo a sobrevivir. El dolor remitió casi al instante, su respiración entrecortada se alivió, la desesperada lucha por respirar fue remitiendo gradualmente. Tentativamente, Ben se tocó la herida, esperando encontrar el corte irregular, que aún sangraba. En cambio, sus dedos encontraron algo imposible. La carne se unía bajo su mano, los bordes rasgados se cerraban como si estuvieran cosidos con suturas invisibles hasta que solo quedó una pálida cicatriz. «Estás curado». La voz, fría como el acero templado, resonó desde las sombras. Ben se giró, casi perdiendo el equilibrio al ponerse de pie. Su mano instintivamente buscó el arma que no estaba allí, perdida en algún lugar del bosque durante su desesperada huida. Una mujer de piel azul apareció bajo el rayo de luz de la luna. Sus movimientos eran fluidos y depredadores. Una trenza blanca le caía por la espalda, contrastando marcadamente con su piel del color de un cielo invernal despejado. Sus ojos eran como amatistas oscuras, duros e ilegibles en la penumbra. En la mano, sostenía una espada dentada, cuyo filo relucía mientras la apuntaba firmemente a su pecho. Sus botas estaban cubiertas de tierra y musgo violeta, un vendaje roto manchado de sangre índigo. Ben se dio cuenta de que su sangre le envolvía el hombro. Era una guerrera. Eso quedaba claro por su postura y la forma en que sostenía el arma con soltura. Asintió hacia la pálida cicatriz en su costado, visible a través de la tela rasgada de su uniforme.
Ahora me debes una, dijo con voz impasible. La montaña nunca da libremente. La mano de Ben permaneció presionada contra su costado, su mente intentando comprender lo sucedido. No lo entiendo. ¿Qué es este lugar? La expresión de la guerrera no cambió. La fuente de vida para vida. Hay que mantener el equilibrio. Mira, agradezco la ayuda, pero necesito volver con mi equipo. Ben miró hacia la grieta por la que había caído. Hay gente muriendo ahí arriba. ¿Estabas muriendo? Se acercó, con la espada firme. Ahora vives porque otros no lo harán. Un escalofrío recorrió a Ben que no tenía nada que ver con el aire húmedo de la cueva. ¿De qué estás hablando? ¿Qué otros? El precio se paga con sangre. Siempre. Señaló con la mano libre hacia la salida. Ben. Los ancianos decidirán tu servicio. ¿Servicio? Ben se tensó, evaluando la distancia a la grieta, calculando sus posibilidades. No sirvo a nadie. Soy médico. Ayudo a la gente. Ese es mi trabajo. Un destello de algo, quizás sorpresa, cruzó su rostro al oír la palabra médico, pero se desvaneció rápidamente tras esa máscara impasible. Entonces ayuda a nuestra gente. Cúrala o rehúsate y muere aquí. Inclinó su espada, captando la luz de la luna. Ahora es tu decisión. La guerrera, como se hacía llamar Meera, condujo a Ben a través de túneles tortuosos que ascendían gradualmente. Su entrenamiento como médico militar le obligaba a catalogar detalles. La extraña fosforescencia de ciertas rocas, la temperatura constante, los ocasionales arañazos en las paredes que parecían inquietantemente marcas de conteo. Salieron a un estrecho sendero excavado en la ladera de la montaña bajo el bosque alienígena que se extendía como un mar violeta, interrumpido solo por los lejanos destellos del fuego de plasma. Los asaltantes seguían ahí fuera, cazando. Tu gente, dijo Meera, al notar su mirada, trae armas que no podemos igualar. Roban a nuestros hijos por sus mentes. Queman lo que construimos. Esos no son mi gente, replicó Ben, con el aire nocturno fresco contra su piel tras el calor de la cueva. Vine aquí a ayudar. La misión de mi equipo era brindar asistencia médica, nada más. La risa de Meera fue áspera, incrédula. Tu uniforme dice lo contrario. Antes de que Ben pudiera responder, ella lo empujó hacia adelante por el sendero. Este serpenteaba más arriba en la ladera de la montaña, revelando finalmente un asentamiento tallado directamente en la piedra. Lo que desde la distancia parecían formaciones naturales eran en realidad viviendas, hogares y espacios comunes esculpidos en la roca viva. El asentamiento parecía primitivo a primera vista, pero Ben notó sofisticados canales de irrigación y pozos de ventilación. Estas personas no eran primitivas. Eran supervivientes que se adaptaban a las duras condiciones con ingenio y determinación. Tallado en la piedra, el asentamiento parecía primitivo pero perdurable. La guerrera, llamada Meera, empujó a Ben hacia la cabaña de los Eles. Dentro, el cacique yacía jadeando sobre pieles, con el pecho retumbando y la piel azul y húmeda. A su alrededor, los enfermos gemían. Bebiste de la fuente, siseó Meera, empujándolo hacia su padre moribundo. Ahora debes servir. ¿Servir? Ben se apartó, cuadrando los hombros. Soy doctor, no esclavo. Los ojos de Meera brillaron. La fuente toma vida para dar vida. Hay que mantener el equilibrio. Eso es bárbaro, replicó Ben. De donde yo vengo, curamos sin exigir pago de sangre. De donde tú vienes, Meera se acercó, su rostro a centímetros del suyo. Tienes el lujo de las máquinas y las medicinas. Aquí solo tenemos la fuente y su ley. Un anciano avanzó cojeando. Cada curado se convierte en deudor. Vives porque otros morirán. Esa es nuestra forma de ser desde que las estrellas eran jóvenes. Nunca acepté ese trato, replicó Ben. La risa de los ancianos fue frágil. La montaña no pide permiso, forastero. Los aldeanos se acercaron, formando un círculo cada vez más estrecho.
Uno escupió a los pies de Ben. El globo aterrizó con deliberada precisión. «Robaste la vida de la fuente», gruñó una mujer, con su hijo aferrado protectoramente contra su pecho. «¿A cuántos de los nuestros entregarás para pagar por ello?» «No entrego vidas», alzó la voz de Ben. «Las salvé. Eso es lo que significa sanar». Bonitas palabras. Meera se burló, aunque algo brilló en sus ojos. Aire vacío. Lo agarró del brazo, clavándole los dedos dolorosamente en el músculo, y tiró de él hacia la cama del jefe. La respiración de su padre se había vuelto más dificultosa, su piel adquiriendo un tono ceniciento que Ben reconoció perfectamente. «Demuestra tus palabras». Entonces, lo desafió Meera, bajando peligrosamente la voz. «Sálvalo. Si tu camino es mejor, déjalo levantarse». «Necesito mi botiquín», dijo Ben, con la voz firme y resuelta. «Estaba en mi mochila cuando caí». Meera ladró al unísono, y dos jóvenes guerreros salieron disparados. Regresaron minutos después con su mochila rota, milagrosamente intacta a pesar de la caída. Ben se arrodilló de inmediato junto al cacique, presionando con los dedos su cuello azulado, buscando el pulso. Débil, filiforme, pero presente. «Necesitaré espacio», dijo, recuperando la autoridad en su voz. «Y agua limpia, no de tu fuente. Agua hervida». Los aldeanos intercambiaron miradas, pero Meera asintió brevemente. «Haz lo que dice». Ben trabajó sin descanso. Hervía agua al fuego, esterilizaba sus herramientas, preparaba tinturas de hierbas locales con un aguijón antiséptico. Sus manos no dejaban de moverse. Meera observaba con los brazos cruzados, la duda dando paso a un respeto cauteloso. No hacía milagros. Él luchó. Al amanecer, la respiración del cacique se entrecortó, volviéndose entrecortada y superficial. Los ancianos se acercaron. Los ojos de Meera no se apartaron del rostro de su padre. Sus nudillos estaban blancos mientras se aferraba al borde de su camastro. «Haz algo», ordenó, con una grieta en su fachada estoica. Los dedos de Ben presionaron el cuello del cacique, buscando un pulso que se debilitaba con cada segundo que pasaba. «Lo estoy intentando todo. Esfuérzate más». La voz de Meera se quebró, un sonido áspero por la desesperación. El cacique se convulsionó de repente, arqueando la espalda. Luego, quietud, una quietud terrible. «No», susurró Meera, y luego más fuerte. «No». Se abalanzó hacia adelante, agarrando los hombros de su padre, sacudiéndolo como si solo la fuerza pudiera devolverle la vida. «Padre, padre, respira». Ben intentó apartarla. «Meera, se ha ido». Ella se giró hacia él, apartándole las manos con una violencia que lo hizo tambalearse. «Has fracasado. Tus métodos son inútiles». Su voz se elevó casi hasta convertirse en un grito, resonando en los muros de piedra. La fuente lo habría salvado. «¿A qué precio?», replicó Ben, negándose a retirarse. «¿La vida de quién sacrificarías?». «Mía». La palabra brotó de ella, conmocionando a los ancianos reunidos, que guardaron silencio. «Yo habría dado la mía». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. El pecho de Meera se agitó. Su compostura se hizo añicos. Se giró hacia el cuerpo de su padre, con dedos temblorosos al tocar su rostro aún caliente. Ben estaba desplomado junto al cadáver, derrotado. Sus métodos habían ganado horas, no salvación. A su alrededor, el clan murmuraba con amargura. «Considera la forma de ser del extranjero como una debilidad». Meera apretó la mandíbula, la rabia se apoderó de él, pero entonces vio sus manos temblorosas, el agotamiento, las lágrimas que se negaba a dejar caer. Algo cambió en su expresión. Agarró un cuenco de agua y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. El sonido fue como un trueno en el espacio reducido. Entonces, inesperadamente, se acercó y colocó la palma de la mano en silencio sobre su hombro. Sus miradas se encontraron.
Dolor contra dolor. Ben sacó de su mochila su última venda estéril, blanca, suave, limpia, un fragmento de otro mundo. La desdobló con movimientos precisos, revelando fibras antisépticas tejidas con patrones que su mundo jamás había visto. Para los demás, susurró, presionándola en la palma de Meera. Con esto, puedes detener las infecciones antes de que comiencen. Cortala en tiras. Cada trozo puede salvar una vida. Los dedos de Meera se cerraron alrededor de ella, sintiendo el zumbido de la extraña tela con potencial. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprender. No solo tela, sino poder. Un tipo de poder diferente al de la fuente, pero no menos real. «¿Esta pequeña cosa?», preguntó en voz baja, con incredulidad. «Esta cosita», confirmó Ben, «ha salvado a más soldados en el campo de batalla que toda tu fuente de agua». La sostuvo, comprobando su peso, la carga de su intención. Algo se quebró en su interior. El primer muro cayó. Pasaron los días. Juntos, lucharon contra la plaga. Murieron menos. Los niños comenzaron a recuperarse. Por primera vez, la risa resonó débilmente en el campamento. Esa noche, Ben y Meera compartieron un plato de estofado junto al fuego. Él partió una corteza de pan duro de su mochila de raciones y le ofreció la mitad. Ella dudó, pero aceptó. La primera vez que le quitaba comida de la mano. «Tus medicinas funcionan lentamente», admitió. «Pero funcionan. La mayoría de las curaciones llevan tiempo», respondió Ben. «Las soluciones rápidas suelen tener un precio». La risa de Meera los sorprendió a ambos. Un sonido como el del agua sobre las piedras. Oxidada por la falta de uso, pero genuina. Transformó su rostro por completo. Los años se desvanecieron en un instante. La puerta explotó hacia adentro. Los asaltantes irrumpieron. Armas relucientes. 5 de ellos. Exigieron medicinas. La lucha fue brutal. Ben golpeó con precisión quirúrgica, apuntando a articulaciones y nervios. Meera luchó con furia desenfrenada, con las espadas girando, pero los superaban en número. Un asaltante se abalanzó sobre los niños. Ben se interpuso entre ellos. La espada se clavó profundamente en su estómago. La agonía se encendió. Se desplomó, con la vista nublada. Lo último que vio fue el rostro de Meera. Ya no era acero, sino terror. Meera arrastró el cuerpo inerte de Ben de vuelta a través de las cavernas, con su sangre oscura sobre la piedra. Lo tendió al borde del agua. Su rostro estaba rígido de dolor. Conocía su credo. Preferiría morir libre que vivir deudor. Pero no podía soltarlo. Le abrió la boca a la fuerza, vertió la fuente en su garganta. La herida se cerró, su pecho se elevó. La pálida cicatriz lo marcaba. Ter, esclavo de la ley de su pueblo. Las lágrimas le surcaron el rostro. Miró su propia mano ensangrentada, abierta en la lucha. Lenta y deliberadamente, se llevó agua a los labios. Su herida se selló al instante. Se oyeron jadeos tras ella. La mitad de la aldea se había reunido, siguiéndola a la caverna. Vieron. Sabían. Los ojos de Ben se abrieron. Vio su cicatriz curada, luego la de ella. Sin decir palabra, Meera desdobló la venda blanca que él le había dado. Con precisión ritual, la envolvió alrededor de su mano recién curada. Una herida falsa sobre una que había desaparecido. Se giró hacia el clan que la observaba. Desde este día, su voz resonó. Yo también soy deudora. Su destino es el mío. La venda blanca brilló a la luz etérea de la fuente, un símbolo austero contra su piel azul. Ahora pagamos juntos. Silencio, luego susurros, una ley quebrantada, un vínculo forjado. Ben la miró fijamente, con horror y asombro reflejados en su mirada. Ella lo miró a los ojos con férrea determinación. La reacción del clan fue inmediata y dividida. Algunos retrocedieron atemorizados, como si la deuda pudiera ser contagiosa. Otros se adelantaron,
alzando la voz indignados por la tradición rota. Unos pocos, sobre todo aquellos a quienes Ben había tratado, permanecieron en silencio, con la incertidumbre grabada en sus rostros azules. La ley es absoluta, graznó un anciano, señalando a Meera con un dedo nudoso. Ningún guerrero bebe de la fuente sin necesidad. Ningún sanador rompe el equilibrio. Lo necesitaba, respondió Meera, con voz firme a pesar de la tensión que irradiaba de su cuerpo. Lo necesitaba para vivir. La confesión colgaba en su mente. En el aire, desnudo y vulnerable. Ben sintió que algo se movía en su pecho. Una opresión que no había notado se aflojaba ligeramente. La deuda persistía. Otra voz llamó a 2 deudores en lugar de 1. El doble de precio a pagar. Meera lo ayudó a ponerse de pie, con la mano firme bajo su codo. El vendaje blanco alrededor de su palma resaltaba marcadamente contra su piel azul, una deliberada muestra de solidaridad. Lo pagaremos, dijo, mirando no al clan, sino a Ben. Juntos, pero en términos diferentes. Salieron de la caverna a la cruda luz del día. El asentamiento le parecía diferente ahora a Ben. No solo viviendas primitivas talladas en piedra, sino una comunidad al filo de la navaja de la supervivencia. Su formación médica le había enseñado a ver sistemas, y este era uno que apenas comenzaba a comprender. Tu clan nunca aceptará esto, dijo en voz baja mientras caminaban de regreso a la enfermería. Rompiendo tu ley más sagrada. En el mejor de los casos, te exiliarán. La risa de Meera fue amarga. Quizás, pero me necesitan demasiado como para actuar precipitadamente. Y ahora te necesitan a ti, porque soy un deudor. Porque eres un sanador. Se detuvo, girándose para mirarlo de frente. Uno de verdad, no solo alguien que usa la fuente para transferir la muerte de un cuerpo a otro. Ben estudió su rostro, viéndolo con claridad por primera vez. La dureza seguía ahí. La vida la había grabado en sus rasgos, pero debajo yacía algo más. La esperanza es quizás o la desesperada necesidad de ella. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué hacerte deudor? Sus ojos se encontraron con los de él, impasibles. Porque tu forma podría ser mejor. Porque alguien tenía que estar contigo para hacerles ver. La enfermería estaba desordenada tras el ataque de los asaltantes. Ben y Meera trabajaban en silencio, uno junto al otro, arreglando la sala de emergencias, reuniendo las medicinas que quedaban, revisando a los pacientes. Los niños los observaban con ojos grandes y solemnes, lo suficientemente mayores como para comprender que algo fundamental había cambiado. Los asaltantes volverán, dijo Meera al terminar. Siempre lo hacen cuando encuentran un objetivo. Mi equipo me buscará, replicó Ben, aunque sin mucha convicción. El protocolo estándar después de una separación era mantener la posición durante 48 horas y luego retirarse al punto de encuentro. Había pasado mucho más tiempo que eso. ¿Y si te encuentran?, preguntó Meera, con voz cuidadosamente neutral. Te irás. La pregunta tenía peso más allá de sus simples palabras. Ben pensó en la fuente, en la pálida cicatriz en su abdomen, en la deuda que supuestamente tenía, en la venda blanca que rodeaba la mano de Meera. Hice un juramento, dijo finalmente. Sanar, ayudar. Eso no cambia si estoy aquí o en otro lugar. Algo parecido al alivio se dibujó en su rostro. Se ocultó rápidamente. Bien, porque tengo una idea. El plan de Meera era audaz. Usar la fuente, pero de forma diferente. Tomar solo lo suficiente para curar las heridas críticas y luego usar la medicina de Ben para el resto. Equilibrar ambos enfoques, minimizando la deuda y maximizando la supervivencia. Los ancianos nunca estarán de acuerdo, señaló Ben mientras se acurrucaban junto al fuego esa noche, dibujando toscos diagramas en la tierra. Toda tu sociedad se construye en torno al poder de la fuente y su precio. Algunos escucharán, insistió Meera. Aquellos que han visto tú los métodos funcionan.
Aquellos que están cansados de perder a sus seres queridos para equilibrar la balanza. Su confianza era contagiosa. Pero Ben se mantuvo escéptico. Incluso si están de acuerdo, aún queda el asunto de nuestras propias deudas. Según tu ley, ambos debemos vidas ahora. La expresión de Meera se ensombreció. Sí. Y habrá quienes exijan el pago de la manera tradicional, que es, dudó, luego suspiró. Sacrificio. Una vida entregada a la fuente por cada vida arrebatada. A Ben se le heló la sangre. Sacrificio humano. Eso es bárbaro. Es supervivencia. Meera espetó, y luego se desató visiblemente en su ira. ¿O era cuando no teníamos nada más? Cuando la fuente era nuestra única defensa contra la extinción. Antes de que Ben pudiera responder, una conmoción afuera llamó su atención. Voces dieron la alarma. El golpeteo de pies sobre la piedra. Meera se puso de pie al instante, espada en mano. Ben la siguió hasta la entrada de la enfermería. Afuera, llovía el caos. Los aldeanos señalaron al cielo, con rostros contraídos por el miedo. Ben siguió su mirada y sintió un vuelco en el estómago. Una nave de transporte militar descendió por la atmósfera, sus motores dejando estelas ardientes contra el cielo que se oscurecía. ¿Tu gente?, preguntó Meera con firmeza. Ben negó con la cabeza lentamente. No la mía. Es una nave del consorcio. Probablemente mercenarios contratados por la corporación minera. Vienen por la montaña, susurró Meera, con la comprensión asomándose en sus ojos. Por la fuente. La comprensión golpeó a Ben como un puñetazo. Las propiedades curativas de la fuente. Si la corporación lo descubriera, desvalijarían la montaña entera para extraerlo. La aldea, el bosque, todo sería destruido en su afán de lucro. Tenemos que advertirles, dijo Ben con urgencia. Hacerles creer que no hay nada de valor aquí. La risa de Meera fue hueca. Ya han decidido que hay valor fuera del planeta. Las palabras no bastarán. No cambiaron de opinión. Tenía razón. Claro, el consorcio no negoció. Se llevaron. Ben había visto las consecuencias de sus operaciones en otros mundos fronterizos. Devastación ecológica, poblaciones indígenas desplazadas o algo peor. Luego luchamos, dijo con gravedad. Meera lo miró sorprendida. ¿Nos apoyarías contra los de tu especie? No son de mi especie, respondió Ben, haciéndose eco de sus palabras de días atrás. Soy sanador. Son destructores. Por primera vez desde que la conoció, sonrió Meera, con una expresión genuina que transformó su rostro por completo. Entonces quizás te estés convirtiendo en uno de nosotros después de todo. El consejo de la aldea se reunió apresuradamente, con voces que competían entre sí mientras se proponían y rechazaban estrategias. Los ancianos abogaban por esconderse en las cavernas profundas, esperando a que los forasteros se fueran. Los guerreros más jóvenes exigían un ataque inmediato. Ninguna de las dos estrategias parecía tener éxito contra la superior potencia de fuego del consorcio. No podemos luchar contra ellos directamente, intervino Ben durante un momento de calma. Pero quizá podamos convencerlos de que este lugar no merece la pena. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas hostiles, otras simplemente cautelosas. La sospecha del anciano no había hecho más que acentuarse desde su segunda curación con la fuente, a pesar de las vidas que había salvado en la enfermería. El consorcio quiere recursos, no conflictos, continuó. Si podemos hacer que la extracción sea demasiado costosa o demasiado peligrosa. Tienen armas que podrían arrasar esta montaña, señaló un anciano. ¿Qué podría disuadirlos? Ben dudó, acelerándose mentalmente. Enfermedad, dijo finalmente. Un contagio que no pueden controlar. Algo que imposibilitaría cualquier operación minera. Los murmullos resonaron entre la multitud. Meera dio un paso al frente, colocándose a su lado en una clara muestra de apoyo. La plaga que nos ha estado matando, dijo. Podríamos usarla contra ellos.
No exactamente, aclaró Ben rápidamente. Crearíamos la apariencia de contagio. Hacerles creer que la zona es demasiado peligrosa para ocuparla. Era un plan desesperado, basado en el engaño más que en la fuerza, pero era el único que ofrecía una mínima posibilidad de éxito. Poco a poco, el Consejo se fue acostumbrando a la idea, añadiendo mejoras e identificando los puntos débiles del probable enfoque del consorcio. Mientras se dispersaban para prepararse, Meera llevó a Ben aparte. Esto puede que no funcione, dijo en voz baja. Y si falla, tomarán la fuente. Todo lo que somos se perderá. El peso de sus palabras pendía entre ellos. Ben pensó en la pálida cicatriz de su abdomen, en las vidas salvadas en la enfermería, en la decisión de Meera de apoyarlo en contra de las tradiciones de su pueblo. Entonces nos aseguraremos de que no fracase, respondió con voz firme. A pesar del miedo que le azotaba las entrañas, trabajaron toda la noche preparando su engaño. Ben sintetizó un compuesto inofensivo pero visualmente alarmante a partir de la flora local, uno que produciría síntomas que imitaban un contagio mortal. Erupciones, ganglios inflamados, secreción sanguinolenta, todo aterrador, pero ninguno realmente peligroso. Meera organizó a los guerreros, posicionándolos para crear la ilusión de una fuerza mayor de la que realmente poseían. Los niños y ancianos se ocultaron en las profundidades del sistema de cavernas junto con sus artefactos culturales más preciados. El consorcio aterrizó al amanecer. Un equipo de ataque quirúrgico emergió de la nave de transporte con las armas desenfundadas. Se movieron con la eficiencia experta de mercenarios experimentados, asegurando un perímetro antes de avanzar hacia el asentamiento. Ahora, susurró Meera. La primera fase de su plan se desarrolló. Los guerreros aparecieron tambaleándose, con la piel azul marcada por los síntomas artificiales que Ben había creado. Se desplomaron dramáticamente, convulsionando, escupiendo el fluido rojo que él había preparado. Otros los arrastraron, con las manos y la cara manchadas con las mismas sustancias alarmantes. Los mercenarios dudaron, visiblemente perturbados por el espectáculo. Su líder gritó órdenes y se ajustaron los respiradores, apretando los sellos contra un posible contagio. Son cautelosos, observó Ben desde su posición oculta. Eso es bueno. Ahora, para la segunda fase, indicó Meera a sus guerreros. Se retiraron más adentro del asentamiento, dejando atrás evidencia cuidadosamente preparada de un brote devastador. Cuerpos envueltos en mortajas manchadas de sangre. Viviendas marcadas con los símbolos de cuarentena que Ben les había enseñado. Restos dispersos de intervenciones médicas fallidas. Los mercenarios avanzaron lentamente, explorando las áreas abandonadas con creciente inquietud. Su líder consultó un dispositivo portátil, presumiblemente comunicándose con la nave. Ben contuvo la respiración. Si pedían equipo de materiales peligrosos, si decidían investigar más a fondo, un mercenario se quitó el respirador para ajustarlo. En ese momento, un guerrero oculto liberó una nube del irritante sintetizado por Ben. El mercenario inhaló, luego se dobló, tosiendo violentamente. Cuando se enderezó, sangre, en realidad un tinte inofensivo, goteó de su nariz y boca. El pánico estalló entre las fuerzas del consorcio. El mercenario infectado fue contenido. Sus colegas retrocedieron alarmados. Su líder gritó órdenes, señalando frenéticamente la nave. Se retiran, susurró Meera, con incredulidad en la voz. Está funcionando. Ben no respondió, observando atentamente cómo los mercenarios arrastraban a su camarada contaminada de vuelta al transporte. Parecía una victoria demasiado fácil, demasiado rápida. Su sospecha resultó justificada. Cuando el último mercenario llegó a la rampa de la nave, su líder se giró hacia el asentamiento. Levantó su arma y disparó, no a ninguna persona, sino a la ladera de la montaña. La explosión sacudió el suelo bajo sus pies. La roca se hizo añicos, abriéndose una herida abierta en la cara de piedra. El líder disparó una y otra vez,
apuntando metódicamente a la montaña en lugar de a las viviendas. Buscan puntos de acceso a la minería, comprendió Ben en voz alta, comprobando la composición mineral. El rostro de Meera palideció. La caverna de la fuente sí la abrían. Otra explosión, más cerca esta vez. El suelo tembló. Desde lo profundo de la montaña llegó un sonido como el de una gran bestia despertando. Un estruendo que se convirtió en rugido. Los túneles se derrumbaban. Meera jadeó. Corría hacia la entrada de la caverna. Los niños, los ancianos, estaban atrapados dentro. Ben corrió tras ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El asentamiento se disolvió en el caos a su alrededor. Los guerreros abandonaron sus posiciones mientras la montaña misma parecía cobrar vida con piedras movedizas y escombros que caían en cascada. Llegaron a la entrada principal de la caverna y la encontraron parcialmente bloqueada por rocas caídas. Meera no dudó, abriéndose paso por la estrecha abertura sin importarle los bordes afilados que le desgarraban la ropa y la piel. «Meera, espera», gritó Ben, pero ella ya se había ido. Tragado por la oscuridad del otro lado, se abrió paso a través de la abertura, ignorando el roce ardiente de la piedra contra su herida recién cicatrizada. Dentro, el polvo denso flotaba en el aire, asfixiándolo con cada respiración. Sacó un paño del bolsillo y se cubrió la boca y la nariz mientras avanzaba. El túnel se bifurcaba. De la rama izquierda llegaba el sonido de voces. Aterradas, furiosas, vivas. De la derecha, solo un silencio ominoso. Ben supo, sin que nadie se lo dijera, que el camino correcto conducía al origen. Otra explosión sacudió la montaña. Pequeñas piedras llovieron del techo. Los mercenarios seguían disparando, buscando la debilidad. El tiempo se agotaba. Ben giró a la izquierda, siguiendo las voces. Encontró a los aldeanos acurrucados en una cámara más grande. Los niños con los ojos abiertos de terror, los ancianos murmurando oraciones o maldiciones. Varios estaban heridos, aplastados por escombros o cortados por piedras afiladas. Se movió entre ellos automáticamente, con la formación médica tomando el relevo mientras evaluaba las heridas, priorizaba el tratamiento y ofrecía el consuelo que podía con los limitados suministros. Pero sus ojos seguían escrutando los rostros reunidos, buscando a uno en particular. ¿Dónde está Meera?, preguntó finalmente, dirigiéndose a un anciano al que acababa de entablillar el brazo. La mirada de la anciana se desvió hacia la entrada del túnel. Fue a la fuente para protegerla. Por supuesto que sí. Ben terminó de asegurar la venda y se enderezó. Necesito encontrarla. Esta gente necesita salir antes de que todo el sistema colapse. Los guerreros los guiarán, respondió el anciano, señalando con la cabeza a los combatientes de piel azul que ya organizaban la evacuación. Vayan a buscar a nuestra hija. Ben no perdió tiempo en cuestionar el término posesivo. Se apresuró a regresar por el túnel, tomando la bifurcación correcta esta vez. El sendero descendía abruptamente, adentrándose en el corazón de la montaña. El estruendo se hacía más fuerte a medida que avanzaba, acentuado por las grietas agudas de la piedra al fracturarse bajo la presión. El polvo le llenaba los pulmones a pesar de la tela que le cubría la cara. Se le llenaron los ojos de lágrimas y la visión se le nubló. La encontró al borde de la fuente. La caverna había cambiado. Grietas zigzagueaban por el techo. Trozos de roca habían caído al agua brillante. Meera estaba de espaldas a él, con la espada desenvainada, frente a 3 mercenarios del consorcio que, de alguna manera, habían encontrado la manera de entrar. Esto es lo que vinieron a buscar, decía con voz firme a pesar del arma que le apuntaba al pecho. Pero no pueden tenerlo. El mercenario líder rió, el sonido distorsionado por su aparato de respiración. Apártate, nativo. La corporación quiere muestras, y la corporación consigue lo que quiere. Esta vez no, respondió Meera, cambiando ligeramente de postura. Fue entonces cuando Ben comprendió lo que pretendía. Su espada no apuntaba a los mercenarios,
sino a la pared de la caverna junto a la piscina, a un punto donde la piedra ya había empezado a agrietarse bajo el bombardeo exterior. Pretendía derrumbar la caverna por completo, enterrar la fuente en lugar de dejar que cayera en manos del consorcio, enterrarse con ella. Meera, no lo hagas. El grito de Ben resonó por la caverna. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los mercenarios alzaron sus armas, pero Meera aprovechó el momento de distracción para atacar. Su espada se clavó en la piedra fracturada con una fuerza sorprendente, ensanchando la grieta y enviando una telaraña de fisuradores corriendo por la pared de la caverna. El mercenario líder disparó. El rayo de energía alcanzó a Meera en el hombro, haciéndola girar. Se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre una rodilla al borde del estanque. Sangre, su verdadera sangre, índigo y espesa, se derramó por su brazo, goteando en la fuente. El agua reaccionó al instante. Su brillo se intensificó donde la sangre la tocó. Los mercenarios dudaron, momentáneamente paralizados por el fenómeno. Ben aprovechó esa vacilación. Cargó hacia adelante, agarrando al mercenario más cercano. Se estrellaron contra el suelo, y el arma del hombre se deslizó por el suelo de piedra. Los otros dos apuntaron con sus armas, pero el espacio reducido imposibilitó un tiro limpio con su camarada en el camino. «¡Corre!», gritó Ben a Meera mientras forcejeaba con el mercenario. «¡Sal de aquí!». Pero Meera no la escuchaba. A pesar de su herida, se puso de pie de un salto y clavó su espada en otra grieta de la pared de la caverna. La piedra crujió en protesta. Polvo y pequeñas rocas caían del techo. «¿Qué haces?», preguntó el mercenario líder, alejándose de las paredes cada vez más inestables. «Nos matarás a todos». «Si es necesario», respondió Meera con la voz tensa por el dolor, pero con una resolución inquebrantable. El segundo mercenario, presa del pánico, disparó sin control. Los rayos de energía rebotaron en la piedra, uno de ellos impactando el techo justo encima de la fuente. Un enorme trozo de roca se desprendió, cayendo en picado hacia el estanque brillante. Ben se apartó de su oponente justo cuando la roca se estrellaba contra la fuente. El agua explotó hacia arriba, gotas brillantes suspendidas por un instante imposible antes de caer sobre todos. La caverna tembló, apareciendo más grietas en las paredes y el techo. «Retrocedan», ordenó el mercenario líder, ya en retirada hacia la entrada del túnel. «Cambio de prioridad. Extráete de inmediato». Sus subordinados no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron tras él, abandonando la confrontación para escapar. En segundos, se habían desvanecido en el túnel. Ben corrió al lado de Espejo. Su herida en el hombro era grave. El rayo de energía había quemado el músculo y posiblemente dañado el hueso. Ella se desplomó contra él, con la fuerza menguando con la sangre. «Tenemos que salir», la instó, sosteniendo su peso mientras la guiaba hacia la salida. «Todo este sistema se está derrumbando». «No», se resistió ella, retrocediendo hacia la fuente. «Tengo que terminarlo. Hay que destruirlo». «Meera, por favor», suplicó Ben. «No vale tu vida». Sus ojos se encontraron con los de él, feroces a pesar del dolor que los nublaba. «Vale la pena todas nuestras vidas. Si se lo llevan, si descubren sus secretos, drenarán a todos los seres vivos de este planeta para replicarlo». Ella tenía razón, y Ben lo sabía. El consorcio explotaría la fuente sin piedad ni restricciones, sin importar el coste para la población indígena. Lo había visto suceder en otros mundos, pero no podía dejar que ella muriera por ello. «Entonces la destruiremos juntos», dijo, tomando una decisión. «Y ambos saldremos con vida». De su botiquín, extrajo un pequeño vial, un potente ácido usado para cauterizar cierto tipo de heridas. Esto debería contaminar la fuente, impidiendo cualquier posibilidad de obtener muestras útiles. La comprensión amaneció en los ojos de Meera. Asintió una vez, apoyándose con más fuerza en él mientras sus fuerzas seguían menguando.
Ben se acercó al estanque, ahora parcialmente lleno de rocas caídas. El agua aún brillaba, aunque con menos intensidad que antes. Dudó, recordando cómo le había salvado la vida 2 veces. ¿Qué otros secretos podría albergar? ¿Qué posibles beneficios para la medicina se perderían si la destruía? Pero la alternativa era peor, mucho peor. Destapó el frasco y vertió su contenido en la fuente. La reacción fue inmediata y violenta. El agua siseó y burbujeó, su brillo cambiando de un azul etéreo a un verde enfermizo. El acre olor a degradación química llenó el aire. «Ya está», dijo, volviéndose hacia Meera. «Ahora nos vamos». La montaña tenía otros planes. Otra explosión más cercana esta vez, probablemente dirigida a una sección diferente del asentamiento, envió ondas de choque a través de la caverna. El techo, ya debilitado, comenzó a derrumbarse con fuerza. Ben agarró a Meera, casi llevándola hacia el túnel mientras trozos de piedra se desplomaban a su alrededor. Apenas habían llegado a la entrada cuando una sección particularmente grande se dio justo encima de su camino. Meera la vio primero. Con una fuerza nacida de la desesperación, empujó a Ben hacia adelante, apartándolo del camino de la piedra. Atravesó la entrada del túnel a trompicones, cayendo a un lugar seguro justo cuando la enorme roca selló la abertura tras él, encerrando a Espejo dentro. ¡No! Ben se puso de pie a toda prisa, arañando el bloqueo. «Espejo». El silencio le respondió. La piedra era demasiado grande para moverse, la abertura estaba demasiado sellada para que el sonido penetrara. El túnel mismo se estaba volviendo cada vez más inestable. Pequeñas piedras seguían lloviendo mientras la montaña se estremecía. Ben presionó su frente contra la fría piedra, con la angustia desgarrándolo. Tenía que salir. La parte racional de su mente lo sabía, pero irse se sentía como una traición, un sonido. Detrás de él, pasos acercándose rápidamente. Ben se giró, esperando más mercenarios, listos para luchar a pesar de su agotamiento. En cambio, encontró a 3 guerreros de Meera, con rostros sombríos bajo la tenue luz de emergencia del túnel. «¿Dónde está?», preguntó uno, observando la entrada derrumbada con creciente alarma. «Atrapada», respondió Ben, con la voz quebrada al pronunciar la palabra. «Me salvó». Los guerreros intercambiaron miradas. Entonces, el aparente líder asintió bruscamente. «Hay otro camino, un sendero más antiguo, menos estable. Podríamos llegar hasta ella». La esperanza se encendió en el pecho de Ben. «Muéstrame». Lo llevaron a lo más profundo del sistema de túneles, tomando ramales que se volvían cada vez más estrechos y ásperos. Eran antiguos pasadizos erosionados por el agua en lugar de tallados por manos. Se arrastraron por espacios apenas lo suficientemente anchos para sus hombros, retorciéndose bajo piedras colgantes que amenazaban con caer al más mínimo roce. La montaña seguía retumbando a su alrededor, pero ahora, a mayor distancia, los mercenarios habían cesado su bombardeo o se habían trasladado a otro lugar. De cualquier manera, el tiempo se agotaba. Finalmente, llegaron a una grieta en la piedra que se abría a la caverna fuente desde el lado opuesto. Ben se coló primero, ignorando los bordes afilados que le desgarraban la ropa y la piel. La caverna estaba casi irreconocible. La mayor parte del techo se había derrumbado, aplastando la fuente bajo toneladas de roca. El polvo flotaba denso en el aire, iluminado por rayos de luz diurna que se filtraban a través de agujeros recién creados en lo alto. «Espejo», gritó Ben, observando la devastación con desesperación. «Meera, respóndeme». Un movimiento captó su atención. Un destello de piel azul entre la piedra gris cerca de donde había estado la fuente. Se arrastró entre los escombros, con el corazón en la garganta. Ella yacía medio enterrada bajo rocas más pequeñas, con un brazo extendido hacia lo que quedaba de la fuente. Un pequeño charco de agua aún brillante en una depresión entre rocas caídas.
La sangre le enmarañó el cabello blanco y su respiración era superficial e irregular. La encontré, gritó Ben a los guerreros que seguían abriéndose paso hacia la caverna. Ayúdenme a sacar estas rocas. Juntos, la liberaron de los escombros. La formación médica de Ben tomó el relevo. Sus manos se movían automáticamente para evaluar sus heridas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, conmoción cerebral grave. La lista se hacía más larga a cada momento. Sin el equipo adecuado, sin un hospital, susurró Meera, con voz apenas audible. Ha desaparecido. Ben miró el lastimoso resto del otrora magnífico estanque. Casi. Lo lograste. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. No pueden con lo que no está. No hables, le instó Ben, presionando una herida particularmente grave en su pierna. Guarda tus fuerzas. Sus ojos, nublados por el dolor, seguían alerta, fijos en su rostro. Sabes que me estoy muriendo. No. Ben se negó a aceptarlo. Puedo estabilizarte. Sacarte de aquí. Mi equipo tendrá instalaciones médicas. Ben. Su nombre en sus labios lo detuvo en seco. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre en lugar de llamarlo forastero o sanador. Es demasiado tarde para tú. Medicina. Tenía razón. Él sabía que tenía razón. Las heridas eran demasiado graves, demasiado numerosas. Incluso con el mejor equipo, las probabilidades serían escasas. Su mirada se desvió hacia los restos de la fuente, que aún brillaban débilmente entre los escombros. No, leyó Meera en su pensamiento. Ni lo pienses. Podría salvarte, argumentó Ben, ahora desesperado. Una vez más. ¿Y cuántos esperarían, morirían para pagar esa deuda? Replicó ella, cada palabra claramente costando un tremendo esfuerzo. El equilibrio debe mantenerse. Maldito sea el equilibrio. La voz de Ben se quebró. Maldita sea la deuda. No voy a perderte por una creencia arcaica sobre contabilidad cósmica. La risa de Meera fue un doloroso sollozo. Aún no lo entiendes. Su mano, fría y temblorosa, encontró la suya. La fuente es la vida y la muerte juntas. No puedes separarlas. Los guerreros observaron en silencio, sin hacer ningún movimiento para interferir. Esto era entre el forastero y su líder. Un choque de creencias más fundamental que cualquier batalla física. Debe haber otra manera, insistió Ben, aunque la esperanza se desvanecía con cada respiración dificultosa de Meera. Algo que no hemos intentado. La hay, susurró Meera. Con un esfuerzo tremendo, buscó en su cinturón y extrajo un pequeño frasco que colgaba allí, un recipiente que reconoció de sus propios suministros médicos. Debió haberlo sacado de su botiquín hace días. Dentro había una muestra del agua de la fuente recolectada antes de su destrucción. Para tu gente, dijo, poniéndoselo en la mano. Para la ciencia, no para fabricar armas, sino para sanar, como me enseñaste. Ben miró fijamente el frasco, comprendiendo. Tú planeaste esto. Sabías que la montaña podría derrumbarse. Esperaba que no llegara a esto. Su respiración se volvió más dificultosa. Pero me preparé por si acaso. Meera, empezó Ben, pero ella lo interrumpió con una ligera presión de sus dedos. Prométemelo, insistió. Prométeme que lo usarás para enseñarles un camino mejor. Equilibrio sin sacrificios. El peso de su petición recayó sobre su hombro. Esta pequeña muestra de la fuente, posiblemente la última existente, representaba tanto un potencial increíble como un peligro terrible. En las manos equivocadas, podría conducir a la explotación, a una curación mercantilizada a costa de otras vidas. En las manos correctas, lo prometo, dijo finalmente, cerrando los dedos alrededor del frasco. No más deudas, no más precios por la curación. La satisfacción brilló en sus ojos. Bien. Su mirada se dirigió a los guerreros que habían acompañado a Ben. Dile al clan que la fuente se ha ido. La montaña la ha recuperado.
Ahora debemos encontrar un nuevo camino. Los guerreros inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento. El dolor y el respeto se mezclaban en sus expresiones. ¿Y tú? Meera se volvió hacia Ben, con la voz apagada. Estás libre de tu deuda. Igual que yo. Meera, por favor, suplicó Ben, aunque sabía que era feudal. Aguanta un poco más. Su sonrisa fue sorprendentemente suave. Aguanté lo suficiente. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de los suyos. Para mostrarte nuestro camino, para aprender el tuyo, para encontrar un mejor sendero entre la caverna que quedó en silencio, excepto por el asentamiento de la piedra y el suave susurro de los pechos cada vez más superficiales de Meera. Ben le tomó la mano, con la formación médica y la compasión humana latiendo en su interior. No podía hacer nada para salvarla, pero podía asegurarse de que no muriera sola. Tu gente te necesitará, murmuró Meera, con la mirada perdida. Cuando los asaltantes regresen, cuando tu equipo venga a buscarte, necesitarán un puente. Me quedaré, prometió Ben. Mientras me necesiten. No como una deudora, insistió. Como una sanadora, como tú misma. Como ambas cosas, respondió Ben en voz baja. Ese es el equilibrio, ¿no? Encontrar quienes somos realmente entre lo que otros necesitan y lo que podemos dar. Una última sonrisa se dibujó en los labios de Meera. ¿Entiendes? Después de todo, su mano se aflojó en la de él. Su pecho se elevó una vez más, luego se calmó. Los guerreros comenzaron un cántico bajo y lastimero que resonó por la caverna en ruinas. Ben se dio cuenta de que no era una oración, sino una despedida. Permaneció arrodillado junto a su cuerpo, con el frasco de agua de la fuente aferrado en la mano. El dolor amenazaba con abrumarlo, pero algo más surgió para contrarrestarlo. Resolución, determinación, propósito. Meera había muerto para proteger el futuro de su pueblo, para darles la oportunidad de encontrar un nuevo camino, uno que no dependiera de la fuente y su terrible trato. No permitiría que ese sacrificio fuera en vano. La montaña seguía asentándose a su alrededor, pero los violentos temblores habían cesado. Los mercenarios se habían rendido o habían sido llamados, quizás creyendo que todos los nativos estaban muertos, quizás decidiendo que la operación ya no merecía el riesgo. No importaba. Lo que importaba era lo que vendría después. Ben guardó con cuidado el frasco en un bolsillo interior de su uniforme y luego abrazó el cuerpo de Meera. Los guerreros no hicieron ningún movimiento para detenerlo mientras la llevaba hacia la grieta por la que habían entrado. Tenemos que llevarla de vuelta al asentamiento, dijo en voz baja. Su gente debería enterrarla con honor. Un guerrero dio un paso al frente. Y entonces, Ben lo miró fijamente. Y entonces nos reconstruimos. Encontramos una nueva forma de sanar. Una que no requiera sangre por sangre. Sin la fuente, comenzó el guerrero, con la duda evidente en su voz. Sin la fuente, tendrás que confiar en la medicina, en la ciencia, terminó Ben por él. Es más lento. Es más difícil, pero no requiere sacrificio. El guerrero lo observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. Nos enseñarás. Yo lo haré, prometió Ben, durante el tiempo que sea necesario. Regresaron por los estrechos pasadizos, Ben acunando el cuerpo de Meera con cuidadosa reverencia. Para cuando salieron al aire libre, había caído la noche. El asentamiento estaba parcialmente en ruinas por el ataque de los mercenarios, pero la gente se movía entre los escombros, empezando ya a reparar lo que se podía salvar. La noticia se extendió rápidamente. La fuente había desaparecido. Meera estaba muerta. El forastero cargó su cuerpo con tierno cuidado. Los aldeanos se reunieron, con expresiones que mezclaban dolor, miedo e incertidumbre. Los ancianos se acercaron, con rostros serios a la luz parpadeante de las antorchas encendidas apresuradamente. ¿Es cierto?, preguntó uno. La fuente está destruida. Sí, respondió Ben simplemente. Meera dio su vida para evitar que cayera en las manos equivocadas.
Los murmullos se extendieron entre la multitud reunida. Sin la fuente, ¿cómo curarían a sus enfermos? ¿Cómo sobrevivirían a los ataques de los invasores, las duras estaciones, las enfermedades desconocidas que periódicamente azotaban a su población? Pero ella nos dejó un nuevo camino, continuó Ben, alzando la voz para que se escuchara por encima de la creciente inquietud. Ella creía que podíamos encontrar el equilibrio sin sacrificios, que la curación no tiene por qué venir a costa de otras vidas. Bonita palabra, se burló un anciano. Pero las palabras no cierran heridas ni huesos. No, asintió Ben. Eso requiere conocimiento, habilidad, tiempo. Depositó con cuidado el cuerpo de Meera sobre una piedra plana que servía de mesa común. Todo lo cual te ofrezco. La multitud guardó silencio, sopesando sus palabras. El vendaje blanco que aún rodeaba la mano de Meera resaltaba marcadamente contra su piel azul. Un símbolo del puente que había intentado construir. De entre sus mundos. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó otro anciano. Estás libre de tu deuda. La fuente que te ataba se ha ido. Ben tocó el bolsillo que contenía el frasco de agua de la fuente porque Meera tenía razón. El equilibrio debe mantenerse. No a través de la muerte de por vida, sino a través del conocimiento otorgado libremente, a través de la sanación que proviene de la habilidad en lugar del sacrificio. Observó los rostros reunidos, viendo duda, esperanza, miedo, todas las complejas emociones de un pueblo que enfrenta un cambio fundamental. No puedo prometer que sea fácil, dijo. Sinceramente, la medicina no es magia. Requiere tiempo aprender, tiempo trabajar. Seguirá muriendo gente, pero menos si hacemos esto bien, y nadie tendrá que sacrificar su vida para salvar a otro. Una niña se abrió paso entre la multitud, una de las primeras que Ben había tratado cuando la plaga azotó el asentamiento. Se acercó al cuerpo de Meera sin miedo, colocando una pequeña flor violeta en el pecho de la guerrera. Ella nos salvó, dijo la niña simplemente. Ahora tú nos salvarás de nuevo. Algo cambió en la atmósfera. La tensión no desapareció, pero se transformó en algo más. Una cautelosa disposición a escuchar, a reflexionar. Uno de los guerreros que había acompañado a Ben a la caverna dio un paso al frente. He visto luchar al forastero, anunció, no solo con armas, sino con conocimiento, con manos sanadoras. Luchó por Meera hasta el final. Lleva su cuerpo con honor. El guerrero miró a su gente. Aprenderé su camino. Otros se unieron a él, algunos con vacilación, otros con creciente convicción. No todos. Algunos se alejaron, retirándose a sus moradas, reacios a abandonar generaciones de tradición. Pero quedaba suficiente para empezar. Los ancianos deliberaron brevemente. Entonces, la más anciana se acercó a Ben. Puedes quedarte, sentenció. Puedes enseñar a quienes deseen aprender, pero recuerda esto. Si tu camino fracasa, si nuestro pueblo sufre porque la fuente se ha ido, la deuda será tuya. Lo entiendo, respondió Ben con solemnidad. Y acepto. El funeral tuvo lugar al amanecer. Llevaron el cuerpo de Meera a una cornisa alta con vistas al bosque violeta. Ben observó cómo realizaban rituales que no entendía, pronunciando palabras en su lengua materna que transmitían dolor y celebración a la vez. Al terminar, cuando el cuerpo de Meera fue devuelto a la montaña que ella protegía al morir, Ben se quedó solo al borde del acantilado. El frasco de agua de la fuente parecía latir contra su pecho, un recordatorio constante de su promesa. Una muestra, una oportunidad de comprender las imposibles propiedades curativas sin el terrible precio que los nativos habían aceptado durante generaciones. Una oportunidad de encontrar el equilibrio entre la ciencia y la supervivencia. Encontraré la manera, susurró al viento, al espíritu de Meera, a sí mismo. Un camino entre tu mundo y el mío. No más deudas. No más sacrificios. Abajo, en el asentamiento, la gente ya se reunía en el espacio común.
Algunos llevaban heridas del ataque de los mercenarios. Otros traían preguntas, dudas, esperanzas. Todos lo esperaban, no como un deudor, sino como un sanador, como un puente. Ben echó una última mirada al horizonte, donde los primeros destellos de sol teñían de oro el bosque violeta. Entonces se giró y emprendió el descenso de regreso al asentamiento, de regreso a la gente que lo necesitaba, de regreso al equilibrio que Espejo había creado con su muerte.